hermanos, como les comentaba, vamos a retomar entonces el estudio a Romanos y quizás esta primer predicación después de tanto tiempo va a ser también para recordar un poco lo que hemos estado exponiendo a través de lo largo de esta carta. Lo que vamos a ver en este capítulo 7, hermanos, es hablando al apóstol Pablo una vez más sobre el mismo tema. Y el tema es el hombre y la ley de Dios. Pablo habla mucho acerca de la ley de Dios. Y si se da cuenta, eso es contrario a lo que la iglesia de hoy en día hace. Parece que a la iglesia de hoy en día no le es prioritario hablar de la ley de Dios. La ley de Dios parece ser un tema que queda bien archivado por ahí para muchos predicadores hoy en día, cosa que no quieren tocar, no quieren hablar, cuando nosotros, si leemos el Nuevo Testamento, un tema primordial para el apóstol Pablo es hablar sobre el hombre y su relación con la ley de Dios. Pablo habla a los hermanos sobre su relación con la ley de Dios. Recordemos entonces lo que Pablo ha hablado acerca de la ley de Dios brevemente. Vayamos al capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19. Dice el apóstol Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay muchas cosas resumidas en estos versos sobre la ley de Dios. Pablo ha enseñado hasta aquí, hermanos, que la ley nos fue dada para que ninguno se sienta limpio. El propósito de la ley de Dios, uno de sus propósitos, es que no exista un hombre, un ser humano, que al ser expuesto o estar bajo la ley pueda sentirse puro, pueda sentirse limpio, dice, para que toda boca se cierre. Por la ley de Dios, toda boca queda cerrada. Ninguna persona se puede sentir limpio, justo, cuando se expone sinceramente a la ley de Dios. Segundo, la ley de Dios nos fue dada para que todo el mundo sea responsable ante Dios. Dice, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tercero, la ley de Dios nos fue dada para darnos cuenta de que por medio de la ley es imposible ser justificado. Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley de Dios hace evidente que ningún hombre puede ser justo delante de Dios. Nos fue dada entonces para que sepamos cuál es nuestro pecado. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios nos fue dada para saber qué es lo que somos. Somos mentirosos y lo sabemos porque la ley dice no mentirás. Somos adúlteros de corazón porque la ley lo dice. Somos ladrones porque la ley dice no hurtarás. Por medio de la ley sabemos cuál es nuestro pecado. Vea lo que dice el capítulo 5, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Yo creía que la ley nos había sido dada para que podamos llegar a ser buenas personas, pastor.
No, estás equivocado, hermano. La ley no nos fue dada para llegar a ser buenos hombres, buenas mujeres, buenos padres de familia, para ser mejores. No, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios nos dio la ley para que sepamos que somos pecadores. Este es el argumento del apóstol Pablo. La ley nos fue dada para saber que somos mentirosos, ladrones, adúlteros de corazón, idólatras, blasfemos. Ese fue el propósito de la ley, que nosotros sepamos nuestra condición. Pablo ha sido muy claro con eso. Capítulo 6, verso 14. Dice el verso 14 en su segunda parte, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo le dice a los hermanos, a la iglesia, que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa ley que nos muestra nuestra condición, que hace que el pecado abunde. Hermanos, Pablo le dice a la iglesia, ya no están ustedes bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Pablo en el capítulo 6, verso 14, hace una distinción clara sobre dos tipos de personas. Solamente existen dos clases de hombres y de mujeres. Los que están bajo la ley y los que están bajo la gracia. Los que están en Cristo ya no están bajo la ley. Y los que están bajo la ley no pueden estar a la vez en Cristo. Esto es algo claro, algo sencillo, hermanos, que existen dos regímenes. El régimen de la ley y el régimen de Cristo. Todos los hombres están en uno de estos dos gobiernos. Están bajo una de estas dos potencias. O bajo el poder de la ley o bajo el poder de Cristo. Ahora, todo esto, hermano, a manera de recordatorio para acercarnos al capítulo 7. Ahora aquí en el capítulo 7, Pablo nos recuerda a los creyentes cómo fue esa liberación del poder de la ley, del régimen de la ley. Nos dice cómo es que fue esa transición. A los creyentes, a los hermanos, nos dice cómo es que fuimos trasladados del régimen de la ley al régimen de Cristo. Cómo es que se pasa de la ley a la gracia. Dice en el capítulo 6, verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, hermanos, ese pecado que se hace evidente por la ley, es un amo que no va a hacer esa transición, esa libertad de su dominio al dominio de la gracia, no te va a dejar ir. No estás en el reino de la gracia porque la ley te libertó por sí misma. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo es que fuimos liberados de ese amo? Dice, el pecado se enseñoreará de vosotros. ¿Cómo es que fuimos libertados de ese amo, de ese yugo opresor? Ahora, hermanos, cuando hablamos de estos dos regímenes, estos dos amos, estos dos gobiernos, hermanos, estamos hablando de dos contratos. O de dos pactos, lo podemos ver también así. El contrato de la ley, bajo el cual estábamos y por lo tanto le servíamos a la ley, estábamos sujetos a ese contrato con la ley. Ese contrato, hermanos, no nos era favorable. No nos era nada favorable. Hay contratos que se hacen y, bueno, a veces uno ni siquiera los lee y hace contratos y después te das cuenta que ese contrato no te convenía estar en ese contrato. Bueno, la ley es un contrato
en el cual no es favorable para los hombres, hermanos. No es un contrato favorable. Y no lo es porque ese contrato sea malo en sí mismo. Ese contrato de la ley no nos es favorable a causa de nuestra miserable condición. Es un contrato que no podemos cumplir y que nos condena a causa de nuestra condición. El contrato de la ley, hermanos, dice: bendición si obedeces, maldición si no obedeces. El contrato en sí mismo es bueno, es justo. Pero a causa de nuestro estado, ese contrato no nos es favorable porque no podemos obedecer. Dice la Escritura, la ley es buena, dice Pablo a Timoteo. Sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley refleja el carácter de Dios. La ley nos permite conocer la voluntad de Dios. Pero aunque la ley promete bendición, hermanos, por nuestra naturaleza, ese contrato no lo podemos cumplir. No podemos alcanzar la promesa que promete el contrato, porque para ello necesitamos una obediencia perfecta. ¿Y qué dice Santiago 2:10? Vamos a la Escritura. La ley promete bendición si se obedece. Pero miren lo que dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley requiere una obediencia perfecta, perfecta. Entonces esto nos pone en una mala posición dentro de ese contrato que es la ley. La buena noticia, hermanos, es que el creyente, como dice Pablo después, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Así, hermanos, llegamos al capítulo 7, versículo 1. Y ahora Pablo va a hablar del creyente y su nueva lealtad. Y ese es el tema de esta mañana. El creyente y su nueva lealtad. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Se da cuenta, hermanos? Pablo está hablando ¿a quiénes? Hablo ¿a quiénes? A los que conocen la ley. Estas personas a los cuales Pablo se dirige eran cristianos, principalmente gentiles, pero que aunque no eran judíos, Pablo dice: yo sé que ustedes conocen bien la ley. Estas personas, muchos de estos cristianos romanos habían sido, antes de venir a la fe en Cristo, habían sido prosélitos, es decir, gentiles, no judíos, personas de otra nación que habían adoptado la fe judía y conocían el Antiguo Testamento. Y además de eso, además de conocer la ley de Dios, también conocían la ley romana. Los ciudadanos romanos eran ciudadanos altamente educados en los sistemas legales, en los sistemas de gobierno, porque Roma era la punta de lanza sobre estos asuntos, sobre las legislaciones. Era un estado moderno para su época, avanzado en los asuntos de las leyes. Así es que Pablo le dice: yo hablo a ustedes como personas que conocen cómo funciona la ley. Ahora, hermanos, nosotros también conocemos la ley. Conocemos cómo funciona la ley. Y aunque no somos juristas, no somos expertos en los procesos de nuestras leyes, hermanos, por lo menos sí entendemos la naturaleza de las leyes y el alcance de las leyes. Así es que esto nos es suficiente a nosotros también para identificarnos con lo que Pablo va a abordar.
Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Está hablando Pablo de un aspecto básico de la ley, ya sea de la ley judía o de la ley romana o de cualquier ley. La ley tiene por naturaleza esta característica: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley tiene poder sobre las personas solo mientras viven. Una vez que la persona fallece, la ley pierde todo su efecto sobre él. ¿Cierto o no? Por ejemplo, vamos a pensar en los contratos laborales. Quizás es lo que podemos identificarnos y ahorita vamos a ver la ilustración o el ejemplo que pone Pablo. Una persona puede tener un contrato laboral bien establecido, donde ahí se estipulan claramente las obligaciones y sus beneficios. Ahora, este contrato legal obliga al trabajador a cumplir con sus funciones, con horarios, lo obliga a cumplir con las normas de la empresa, lo obliga a cumplir los procesos que se le demanda. ¿Y qué pasa? Si no cumple, la persona se hace acreedora a sanciones, ¿verdad? A sanciones que previamente están estipuladas en el contrato. Puede que la persona reciba una llamada de atención. Quizá puede que pierda alguno de sus beneficios por incumplir algo del contrato. Bueno, no te va a llegar el bono, ¿verdad? Puede quizá que la falta que hizo el trabajador fue un daño más grande y se le exija que repare el daño. O puede que el asunto sea más serio e incluso sea llevado a los tribunales. Bueno, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Después del fallecimiento de una persona, la ley ya no puede imponerle ninguna obligación legal, porque un muerto no tiene capacidad legal. La capacidad legal termina con la muerte. ¿Qué pasa entonces, hermanos, con todas las obligaciones de ese trabajador si muere? ¿Cómo se le va a exigir al muerto que cumpla con sus horarios? ¿Cómo se le va a exigir al muerto que cumpla sus funciones laborales? Pero el contrato lo dice, sí, pero está muerto. ¿Cómo se le va a sancionar por no apegarse a los procesos de la empresa si está muerto? Bueno, eso es claro. Ese es el punto sencillo que Pablo está abordando en estos versos. Dios quiere enseñarnos, hermanos, por medio de una analogía, esta analogía que Pablo pone, cómo fue, hermanos, que fuimos librados de ese contrato. Y pone el siguiente ejemplo en el versículo 2. Dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Antes, hermanos, de que usted se imagine de qué voy a hablar aquí, párale tantito su imaginación. Entendamos, hermanos, que este versículo que está aquí, este pasaje no es un versículo para sacar conclusiones sobre el divorcio y sobre nuevos matrimonios. Por favor. Nada tiene que ver con eso. Este pasaje que está aquí, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, no es un pasaje donde se pretende enseñar o sacar conclusiones ni sobre el divorcio ni sobre nuevos matrimonios. Este pasaje tiene el único propósito de ilustrar lo que sucede al cristiano ahora que está en el reino de Dios. Mientras el marido está vivo, dice, una mujer no puede pertenecer a otro hombre sin cometer adulterio.
El que está casado o casada, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? El que está casada o el que está casado no es libre. No es libre para hacer lo que quiera. Hay un contrato que le demanda lealtad a su cónyuge. Ese es el punto. Y el hombre sin Cristo está bajo la ley y le debe su lealtad a la ley. Está sujeto a la ley. Está bajo un contrato que lo obliga a esa obediencia perfecta. Y fuimos librados de ese contrato y puestos bajo un nuevo régimen. ¿Cómo? ¿Cómo? Diga conmigo, mediante la muerte. Mediante la muerte. Mediante la muerte. La muerte nos libra finalmente de ese contrato. Quien esté vivo para la ley está obligado a cumplir lo que la ley dice. Pero quien ha muerto para la ley no tiene ya obligación. Hermanos, yo entiendo que Pablo podría haber dicho sencillamente estas cosas, ¿verdad? De una manera más sencilla. Él podría haber dicho que antes estábamos casados con la ley y que la ley ha dejado de existir por la muerte de Cristo en la cruz y que ahora somos libres para pertenecer a Dios. Y así es sencillo. ¿Por qué no dijiste esto, Pablo? Bueno, no lo dijo así, porque él quiere poner el énfasis en algo que el cristiano debe de entender. Pablo no dijo que la ley ha dejado de existir para nosotros por la muerte de Cristo. Pablo lo dice de una manera distinta. Ponga atención. Él dice que somos nosotros los que hemos muerto para la ley. Dice el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo puede ser esto? Somos librados de la ley solamente si morimos. Solamente por la muerte. Bueno, alguno puede pensar, cuando muramos físicamente, es que finalmente seremos librados de ese contrato y de sus consecuencias. ¿Eso es lo que quiere decir? No, esto no puede ser así. Porque Pablo describe al cristiano como alguien que ya murió, no alguien que va a morir en el futuro. Él dice, hermanos míos, habéis muerto. Ustedes ya murieron. No dice ustedes morirán a la ley en el futuro, no. Después de la muerte, hermanos, no viene liberación. Después de la muerte viene juicio. Hebreos 9 está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hermanos, la libertad viene con nuestra muerte. Vea el versículo 4, dice, la muerte mediante el cuerpo de Cristo. Es nuestra muerte mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No somos libres. No estamos bajo la gracia, sino hasta que el hombre muere. Hasta que el hombre muere en Cristo, entonces es que es trasladado del dominio de la ley al señorío de Cristo. Hasta que somos identificados con la muerte de Cristo, es que somos librados del poder condenatorio de la ley. ¿Y cómo es esto? Hermanos, solamente puede ser mediante la fe. Nuestra identificación con la muerte de Cristo es esencial para tener la seguridad de que estamos en el reino de la gracia, en el dominio de la gracia, bajo el señorío del Señor. No somos libres hasta que podemos identificarnos plenamente con la muerte de Cristo por medio de la fe.
Hermanos, dice el apóstol, hermanos, yo sé que ustedes conocen cómo funciona la ley. No se puede deshacer ese contrato mientras estamos vivos. Estuvieron obligados y estuvieron bajo su dominio. Pero hermanos, vosotros habéis muerto ya. Y si están muertos, si ustedes son muertos, entonces ya no están bajo el dominio condenatorio de la ley. Fuimos libres, hermanos. En el momento en que por fe pudimos ver nuestros pecados en la muerte de Cristo. Usted puede conocer el hecho histórico de que un hombre llamado Jesucristo murió en un madero hace más de 2000 años, pero eso no tiene ningún poder salvador. Si usted no se identifica con ese sacrificio, si usted no puede ver que en esa cruz el que está ahí está cargando con sus pecados, si usted nunca ha podido identificarse con la muerte de Cristo de tal manera en que usted se ve a sí mismo en Cristo, y usted dice, esa cruz era mía. Yo merecía morir. Yo merecía el castigo, la ira de Dios, porque era mi pecado. Y el que está inerte en esa cruz, Jesucristo, era inocente. Si usted nunca ha visto su pecado en la cruz, déjeme decirle, usted todavía está vivo para la ley y está obligado a cumplir la ley y está bajo condenación por esa misma ley que jamás podrá cumplir. Usted necesita haber muerto con Cristo en la cruz. Hasta que somos identificados con la muerte del Señor, es que la ley pierde su poder en nosotros. Hasta que vemos la santidad y la inocencia del Cordero de Dios y confesamos que esa cruz es mía, hasta entonces usted puede decir, yo he muerto y la ley ya no tiene poder sobre mí. Gálatas 2:19 dice el apóstol Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La identificación del creyente en la muerte de Cristo es un asunto esencial, hermanos, para lidiar con el espíritu de condenación, con la tentación de Satanás cuando viene al creyente a condenarlo, hacerle creer que está aún bajo el contrato y las consecuencias de la ley. Cuando el creyente ya ha sido identificado con Cristo, el creyente puede decir, yo he muerto para la ley, ya no estoy vivo. Ahora vivo, pero vivo para Dios. Y si la condenación viene a mi vida, yo le recuerdo, yo he muerto. Yo ya he muerto. Yo ya no soy un sujeto legal para la ley. La ley ya no me puede exigir nada porque cuando Cristo murió, yo morí con Cristo en esa cruz. Todos mis pecados estaban ahí con Él. Hace más de 2000 años los creyentes ya morimos en una cruz. ¿Usted cree eso? No digo si lo entiende. ¿Usted cree, tiene fe verdadera en esto? ¿Está usted firme en la creencia de que en esa cruz usted ya fue juzgado y castigado? No digo si usted lo entiende, hermanos, usted lo cree, es una fe certera. Que usted con Cristo fue azotado y crucificado,
que usted en Cristo, usted ya recibió el abandono de Dios. Que en Cristo usted ya recibió la ira, su pecado ya recibió la ira de Dios y usted ya murió. Y que ahora ya no hay nada que la ley pueda hacerle pagar. ¿Lo entiende? ¿Lo cree? Habéis muerto a la ley, dice el versículo 4, mediante el cuerpo de Cristo. Y luego dice el apóstol, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo quiere, hermanos, que entendamos que por nuestra muerte en Cristo quedamos libres de esa ley que nos condena. Pero dice, ¿para qué? ¿Para qué? No solamente nos dice cómo, usted ya murió, la ley ya no tiene nada que ver. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Fuimos libres para casarnos de nuevo. Fuimos libres para casarnos de nuevo, libres para adquirir un nuevo convenio, un nuevo compromiso, un nuevo Señor, un nuevo amo. Libres para casarnos con Cristo, libres para entregar nuestra lealtad al Señor. Para que seáis de otro. Usted, el creyente, murió en Cristo para ser de Cristo, para pertenecerle a Cristo. Así es que la libertad que se alcanza en nuestra identificación con Cristo en su muerte no es una libertad para de ahí en adelante poder hacer lo que nosotros querramos. Es para pertenecerle a Cristo y para ahora entregarle nuestra lealtad a Cristo. Pablo dice en Gálatas 2, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora mi lealtad es para el Señor. ¿Qué beneficios tiene haber muerto con Cristo, hermanos, y quedar bajo su autoridad? Este nuevo régimen, si aquel no me era conveniente este contrato, ¿qué beneficios tengo ahora en estar en este contrato? Hermanos, Pablo nos recuerda que antes de identificarnos con Cristo, en el contrato que teníamos con la ley, vivíamos en la carne. Eso significa vivíamos controlados por nuestros deseos carnales. Dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vivíamos en la carne, tratando de obedecer un código estricto de leyes. Y esas mismas leyes, hermanos, leyes buenas, leyes justas, leyes que reflejan el carácter de Dios, esas mismas leyes, como estábamos viviendo en la carne y en nuestros deseos, cuando nos exponíamos a esas leyes servían o obraban como si fueran una tentación para nosotros al pecado. Cuando sabíamos que mentir, que robar era malo, se despertaba el deseo de mentir y de robar, porque vivíamos en la carne. Era como los niños. Dígale a uno de estos pequeños, no tomes esto, y aunque el niño el objeto ese no lo había tomado en cuenta, cuando usted le dice, no tomes esto, cuando usted le dice el no, entonces se despierta en el pequeño un apetito, una avidez por tomarlo. Eso es a causa de su naturaleza
pecaminosa. Los mandamientos dicen, no robarás. ¿Qué se sentirá tomar lo que no es mío? La avidez del pecado se despierta y se aviva. No vas a codiciar la mujer de tu prójimo. No, el no despierta el quiero, el deseo. Así, hermanos, obraba la ley, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Entonces nos esforzábamos, vivíamos sin la ayuda de Dios. Eso significa vivir en la carne también. Vivir y esforzándonos todos los días sin la ayuda de Dios. Así es que, ¿qué produce entonces la ley, los mandamientos? Teniendo esa naturaleza pecaminosa, ¿producían algo bueno? No, producía pecado. Producía más pecado. Porque una cosa cuando nos es prohibida, hermanos, nos parece más atractiva. Cuando la ley es todo lo que tiene el hombre, entonces el hombre está a merced del pecado. Eso es lo que dice Pablo. Pero ¿cuál es, decíamos, cuál es la bendición de estar ahora bajo la gracia? Dice el versículo 6, mire el estado del hombre con Cristo, la diferencia. Pero ahora estamos libres de la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando morimos con Cristo, ocurrió el milagro más asombroso que puede experimentar un hombre, el nuevo nacimiento. Cuando morimos con Cristo, hermanos, también resucitamos con Cristo. Nuestra vieja naturaleza murió. Y eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando morimos con Cristo, fuimos bautizados. Morimos, nuestra vieja naturaleza murió con Él. Y se levanta una nueva naturaleza, gloriosa, nueva. Un nuevo corazón. Un corazón ferviente para ser obediente a sus mandamientos. Ahora, esa nueva naturaleza se enfrenta a la ley de Dios. Y frente a los mandamientos de Dios, hermanos, con esa nueva naturaleza, ya no hay esa avidez para pecar. Ahora en esa nueva naturaleza, el creyente cuando escucha, no matarás, no robarás, no hay un deseo por hacerlo, por el contrario, ahora hay un deseo por obedecerlo, por cumplir el mandamiento. Esa causa, ¿algo cambió en la ley? No, no cambió nada en la ley. Lo que cambió a causa de nuestra identificación con Cristo en su muerte fue nuestra naturaleza. Lo que cambia es el hombre. La ley es la misma. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca van a pasar. La ley es la misma, pero ahora a causa de nuestra muerte con Cristo, hermanos, se nos da una nueva naturaleza, un nuevo deseo de servirle y de serle leal a Él, ya no por, hermanos, por razones egoístas, sino por amor y no por obligación, como cuando estábamos bajo el viejo régimen. El motor ahora en los creyentes ante la ley para obedecer los mandamientos ya no es, hermanos, la obligación y el temor. Ahora Pablo nos dice, nos quiere enseñar nuestro motor, eso que nos mueve hacia la obediencia, hermanos, es el Espíritu, es el amor a Cristo. Somos movidos, inspirados por un espíritu nuevo y por nuestro amor que nos ha sido dado para Cristo. El viejo régimen no tenía esto, no tenía el Espíritu de Dios, no tenía el poder de Dios ayudándonos para cumplir.
No, el viejo régimen era incapaz de hacer eso, pero el nuevo régimen es el régimen del Espíritu, que nos lleva a la obediencia de manera natural, del Espíritu, es decir, de algo interior, algo profundo, que nos lleva hacia la obediencia del Señor. Esa es la experiencia del creyente. Esa es la experiencia que el creyente debe de buscar y preguntarse, ¿eso es lo que yo estoy viviendo? ¿Esa es mi experiencia real? Ante la ley, ¿cómo es que estoy yo ante sus mandamientos? Guardarás el día del Señor. Guardarás el día del reposo. ¿Cómo yo guardo el día del Señor? Como aquel que está bajo el régimen de la ley, como una obligación, como algo que le es pesado, como algo que se esfuerza tanto y le cuesta tanto trabajo cumplir, renunciar a otras obligaciones, decir no a otras personas, decir no a sí mismo, a fin de cumplir y de guardar el día del Señor, haciéndolo con un trabajo enorme, como si estuviera haciendo el gran sacrificio, o como alguien que se levanta cada domingo y naturalmente sabe, como decía, mira cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y se levanta y viene a casa y no está ni siquiera pensando en aquello que ha tenido que dejar, porque naturalmente está bajo el Espíritu. Pablo está hablando de, hay una experiencia real en los creyentes. Nuestra identificación con Cristo se traduce en algo real, aquí, que se vive. Así es que si tú te preguntas, ¿puedo yo saber bajo qué régimen estoy? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nada más sé sincero contigo mismo y te darás cuenta. Hay evidencias que muestran al hombre quién es su Señor. Si la ley o Cristo. El régimen nuevo es del Espíritu y obra naturalmente en su servicio, en su amor, en su lealtad al Señor de una manera natural, fluida. El régimen de la letra es un régimen de esfuerzo, sin poder, sin alcanzar. Es un yugo pesado. El régimen viejo, el régimen de la ley, es gravoso, pero el régimen de la gracia, el régimen de Cristo Jesús dijo, llevad mi yugo. ¿Cómo es el yugo del Señor? Es fácil, mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque Cristo bajó los mandamientos, quitó los estándares, cambió la ley, la redujo la ley. Por supuesto que no, al contrario, él como que la profundizó, ¿verdad? Cuando él enseñaba la ley. El yugo de Cristo es fácil porque él redujo los mandamientos. No, el yugo de Cristo es fácil porque aquel que toma el yugo de Cristo es dotado por el Espíritu de Cristo y sus mandamientos no son gravosos. La ley es la misma. No sé si me estoy dando a entender con lo que tenemos que aprender en este pasaje. Ahora, hermanos, estar bajo la ley y estar bajo la gracia es distinto. Pero escuche bien, estar bajo la gracia no es antinomianismo. Estar bajo la gracia no es desechar la ley. Y es lo que es puesto, hermano.
La ley no está muerta. Pablo no enseñó que la ley está muerta, ni abolida en sí misma. ¿Quién es quien muere? Diga conmigo, yo. Yo. La ley no muere. Quien muere es el viejo hombre. Soy yo. Yo muero para la ley. Pero hermanos, la ley está vigente. La ley está vigente. Pero al estar bajo la gracia, Dios nos ha dotado con el Espíritu de Cristo para tener una relación con la ley de manera que glorifiquemos a Dios, hermanos, por medio de nuestra lealtad al Señor. ¿Escuchó? Estar en el régimen de la ley y de la gracia es servir en este nuevo régimen. Dice el verso 4, ahora somos de Cristo a fin de que llevemos fruto para Dios. Estar bajo la gracia, hermanos. Estar ahora en Cristo, hermanos, no nos deja exentos de cumplir la ley y de hacer buenas obras. Ahora llevamos fruto para Dios. Quiero concluir, hermanos, en esta mañana con algunas reflexiones. Usted tiene que entender que así como en nuestra vida no se pueden tener dos maridos a la vez, usted tampoco puede tener dos señores. Usted no puede estar bajo el régimen del Espíritu y a la vez estar sirviendo bajo el viejo régimen de la ley, de la letra. O vives como cristiano llevando fruto de obediencia a Cristo por el poder de su Espíritu, o vives esforzándote por ti mismo, por llegar a ser una buena persona. Y si vives esforzándote sin la gracia de Dios, si no hay poder en ti y no hay un nuevo nacimiento, esos nuevos deseos, estás bajo el régimen de la ley y ahí estás condenado. Examina tu vida. Examina tu vida. ¿Eres leal al Señor? ¿Dónde está tu lealtad al Señor? Jesús lo dijo claramente este asunto. Nadie puede servir a dos señores, porque obedecerá a uno o al otro, porque va a aborrecer a uno y amar al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Eres leal al Señor? La Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, téngalo claro, el amor del Padre no está en él. Tu lealtad al Señor, ¿dónde está? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Moriste con Cristo? Tú puedes decir en esta mañana, yo entiendo eso, pastor, y esta es mi fe. Yo he muerto con Cristo. Y aunque no soy perfecto y fallo muchas veces, sus mandamientos para mí son algo que yo quiero cumplir. Y cuando fallo me duele, pastor. Dios sabe bien que me duele y que está ahí como algo punzando en mi corazón hasta que me arrepiento.
pero yo quiero servir al Señor. Yo estoy aquí, pastor, no por obligación, no por ningún otro motivo. Es por mi amor al Señor. Ahí quédate. Permanece en esa fe hasta el final. Pero si alguno todavía está aquí y reconoce que ama al mundo, que intenta servir a dos señores, que hay un conflicto en su corazón, que su corazón aún está dividido, que ha conocido al Señor y que se encuentra incluso al lado de aquellos que caminan con el Señor, pero su corazón está dividido y ama el mundo y ama las cosas que están en el mundo, y su lealtad aún está hacia los apetitos de su carne y le cuesta trabajo renunciar, y es un yugo grande el poder comportarse y vivir como cristiano. Es algo que no puede, que se esfuerza y le es gravoso. Reconoce que estás en pecado. Pero yo quiero invitarte a ti, si hay alguno que se encuentra en esa situación, que voltee a la cruz de Cristo y que vea que ese pecado con el cual lucha, esa vida que vive en la carne, todos sus pecados fueron llevados por Cristo en esa cruz. Y si cree este evangelio de que con Cristo hemos sido juntamente crucificados y le duele que su pecado haya llevado al Cordero de Dios, al Hijo Santo de Dios, a morir en su lugar, es entonces, solamente entonces, cuando una nueva naturaleza puede surgir en ti para vivir la vida que no has podido vivir. Ahí inicia todo, hermanos. Con la muerte y nuevo nacimiento. No puedes tener una vida nueva antes de morir. Necesitas morir. Necesitas reconocerte pecador. Reconocer el yugo, tu condición y la necesidad de ese Salvador que fue a la cruz a morir en lugar de pecadores. Ahí inicia todo. Nada inicia antes. Ese es el inicio. Ese es el parteaguas del creyente. Espero que por la gracia de Dios, hermanos, esta palabra sea tanto de edificación para aquellos que estamos en Cristo, como un llamado al arrepentimiento y a la fe en aquellos que aún no han sido identificados con el Señor.